Buenas noches, ¿se me escucha bien? Bueno, feliz domingo de resurrección. Qué lindo es poder celebrar y saber que hace poco más de 2000 años hubo un primer domingo que la iglesia vio al Cristo resucitado y que de ahí en adelante, sin interrupción, cada domingo la iglesia se reunió para celebrar a ese Cristo y darle gloria. Quiero que me acompañen a Isaías 52 para poder compartir en este día especial, como decía Juanca, usando de excusa la fecha, para celebrar y recordar aquello que es el motivo de ser de nuestra vida, lo que pasó en esa cruz. Esta semana estaba escuchando en la radio un periodista secular, un periodista en una radio cualquiera, que estaba hablando acerca de la importancia de esta fecha y de cómo la Pascua simbolizaba que como sociedad nosotros tenemos que dejar cosas atrás para renacer de alguna manera simbólicamente. Y bueno, en toda su explicación citaba palabras del Papa y hacía un poco un lío bárbaro. Y nosotros como cristianos sabemos que eso está lejos de ser el significado real de la Pascua, ¿no? Porque sabemos que la cruz es mucho más que una metáfora de cómo debemos renacer. Pero también a lo largo de la historia, como cristianos, se han dicho muchas cosas acerca de la cruz y de su significado central. Algunos han planteado que la cruz es un ejemplo de cuánto debemos estar dispuestos a llegar en nuestra obediencia a Dios, que Jesús fue el ejemplo de obediencia del hombre, que nos muestra hasta dónde el hombre tiene que llegar en su obediencia a Dios. Otros dijeron que la cruz es un ejemplo de amor, un ejemplo de a cuánto estuvo dispuesto Cristo de dar por amor a nosotros. Pero la cruz no es una metáfora, no es un simbolismo y tampoco es solamente un ejemplo. La cruz es mucho más. La cruz es un hecho histórico, es un hecho real y es un hecho que es el evento más importante de la historia. Y después de todo, responder esta pregunta, ¿qué pasó en la cruz?, es la respuesta más importante que alguien puede dar. Es una pregunta de vida o muerte. Y quiero que a través de este pasaje podamos responder a esta pregunta. ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Cuál es el significado central de lo que pasó en esa cruz? Voy a leer Isaías, el pasaje es largo, desde el 52:13 hasta el 53:12, es decir, la última parte del 52 y todo el 53. Y luego les voy a contar un poquito del contexto y cómo vamos a hablar de este pasaje. Lo tienen, Isaías 52, desde el versículo 13. Dice: «Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente, él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán». ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni hay majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado,
por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¡Qué pasaje! Lo que acabamos de leer es una triste canción. Es una canción de un tono muy triste. Esta canción es parte de 4 cánticos que presenta Isaías, que les llamamos los cánticos del siervo, que nos cuentan acerca de un siervo que vendría a liberar a Israel. Y específicamente que nos habla mucho acerca de cómo ese siervo iba a llevar adelante esa salvación. Esta canción, triste, es una confesión de arrepentimiento. Si nosotros hiciéramos una línea del tiempo, yo creo que ustedes me están viendo para este lado, nosotros tenemos a Isaías, más o menos 700 años después tenemos a la cruz, pero Isaías no está profetizando la cruz, sino que está profetizando a alguien que después de ese evento iba a mirar hacia atrás y al ver la cruz iba a confesar su pecado, se iba a arrepentir. Es un pasaje que no tiene paralelo. Algunos cuentan que entre citas directas y citas indirectas hay más de 50 alusiones en el Nuevo Testamento a lo que acabamos de leer, a diferentes partes. Es considerado por muchos el quinto evangelio, por la cantidad de detalles que tiene acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y de alguna manera nos va a responder a esta pregunta que nosotros queremos hacernos. ¿Qué pasó en la cruz? Le voy a explicar la estructura, pero no vamos a seguir la estructura del pasaje, pero esto tiene una estructura de quiasmo. No sé si alguna vez o se acuerdan cómo es la poesía de quiasmo. El quiasmo está compuesto por la primera idea y la última idea son similares o iguales, la segunda con la cuarta son similares y hay una idea central en el medio. ¿Se entiende? Como si fuera un sándwich. Se comparan, se rima la primera con la última, la segunda con la cuarta en este caso y la tercera. Puede haber quiasmos más largos o más cortos también. En este caso tenemos la primera estrofa, nos habla de la victoria del siervo, y la última también. No sé si lo notaron, que empieza y termina con un tono de victoria. Pero en el medio tenemos la segunda y la cuarta que nos hablan acerca del sufrimiento del siervo. Y por último, la idea central, que es la que queda en el medio, es la que nos dice cuál fue la razón del sufrimiento de ese siervo. Pero no vamos a seguir esa estructura, sino que lo que vamos a hacer esta noche es plantearle 6 preguntas al texto. Quiero que me acompañen. El pasaje es muy largo y no lo vamos a ver de manera completa. Veía que John MacArthur tiene 10 prédicas sobre lo que acabamos de leer. Nosotros la vamos a tratar de cubrir en una sola. Hay libros escritos de esto, hay comentarios extensos,
pero quiero que lo pasemos muy por encima y vamos a ir saltando un poco de pasaje en pasaje. Espero que me puedan seguir y si se pierden en la lectura, por lo menos con sus oídos atentos. Y cada pregunta, cada una de estas 6 preguntas que le vamos a hacer el texto, nos va a dar una característica acerca del personaje principal, de la persona principal de esta canción, que es el siervo, ¿sí? Y lo hice en forma de acróstico para que se nos pueda quedar un poco más grabado. La palabra siervo tiene 6 letras y cada respuesta a esta pregunta que nos da una característica del siervo va a comenzar con la primera letra, ¿sí? La S, la I, la E, la R, la B corta y la O. Espero que se haya entendido. Bien, vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿qué le está sucediendo a este siervo o qué le sucede al siervo? Además está decir que este siervo profetiza, o este pasaje, al hablar del siervo, está profetizando la vida de Jesús. No vamos a dar muchas vueltas para saber eso. Y si bien el pasaje comienza y termina con una exaltación de ese siervo, la mayor cantidad de contenido de esta canción habla de sufrimiento, ¿sí? Y este es nuestro primer punto. Hay un siervo que está sufriendo, ¿sí? Sufriente es la primera característica de este siervo. Este siervo, a lo largo del pasaje, vemos que sufre al comienzo de su vida, durante toda su vida y al finalizar su vida. Sufre en toda su vida. Dice que en su comienzo, fíjense el versículo 2, que como un renuevo tierno y raíz de tierra seca, dice. Da la idea de algo pequeño, débil, frágil, que nadie está prestando atención, que nadie se ocupa de él, que es insignificante, que puede ser pisoteado. De eso nos está hablando. ¿Y qué más que Jesús cumple a la perfección con esto? Jesús tuvo su nacimiento en un pesebre, en una aldea muy pequeña, Belén. Fue extranjero en Egipto, creció como uno más en Nazaret, haciendo el oficio de su padre, rodeado de personas comunes y corrientes. Se rodeó de personas muy sencillas, incluso durante su ministerio, pescadores en su mayoría, algunos de reputación un poco dudosa, complicada para los tiempos. No se rodeó de personas fuertes, ni de sabios, ni de poderosos. Nuestro Señor tuvo un comienzo sufriente, pero también durante toda su vida. No sé si me van a seguir, pero escuchen todo lo que dice este pasaje acerca de los sufrimientos de este siervo. Dice, no tiene atractivo ni buena apariencia, versículo 2. Versículo 3, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en aflicción. Los hombres escondieron su rostro, no lo estimamos. Versículo 7, oprimido, afligido. Este es nuestro Señor también. La Biblia nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús vivió todas las experiencias difíciles que un ser humano podría vivir, y aún más. Cuando vemos el relato de la tentación de Jesús, nos dice Lucas 4, ahí en el versículo 13, que el diablo lo dejó por un tiempo. Nosotros sabemos que el diablo durante el ministerio de Jesús continuó tentándolo a cada momento. Jesús fue tentado en todo. Incluso Jesús fue tentado en cosas que un ser humano normal no podría haber sido tentado. Ninguno de nosotros tendría ningún tipo de tentación si el diablo nos dijera, convertí estas piedras en pan. Pero Cristo, que tenía el poder para hacerlo, fue tentado incluso más allá de lo que cualquier ser humano podría hacerlo. Y aún más, ninguno de estos sufrimientos fue por culpa de él. Nosotros podemos tener sufrimientos a causa de nuestro propio comportamiento, por consecuencia de nuestros propios malos actos, sufrir a causa de lo que hacemos mal. Sin embargo, esto nunca fue el caso de Jesús, y él fue tentado en todo. Y sufrió mucho por parte de su entorno. Los líderes de la época, quienes eran los prominentes, quienes eran los poderosos, no veían nada de atractivo en Jesús, como decía el versículo 2. No tenía ninguna posición de poder, no parecía tener nada interesante que decir. ¿Cómo podía ser el Mesías alguien tan común como ese tal Jesús?
fue despreciado por sus propios medios hermanos de sangre. ¿Sí? La Biblia nos dice acerca de eso, que durante sus ministerios hasta tenemos una ocasión en que sus hermanos lo van a buscar porque creían que se había vuelto loco, que estaba fuera de sí, como nos narra Marcos 3. Su entorno más cercano en Nazaret, cuando él comienza su ministerio y vuelve a Nazaret, lo desprecia. Incluso, avanzado su ministerio, teniendo ya multitudes que le escuchaban, Jesús sufrió el abandono de muchos de sus seguidores por no poder aceptar sus enseñanzas. Por último, llegando a su muerte, Jesús fue abandonado por sus mejores amigos. A veces nos acordamos rápido de Judas, que lo traicionó, y de Pedro, que lo negó, pero la Biblia nos dice que ya a esa instancia en la que Pedro estaba negando a Jesús, ya no había ninguno de los discípulos cerca de él. Todos habían huido. Estaba solo. Jesús sufrió más que cualquier ser humano. Y este sufrimiento no solo fue en el comienzo durante su vida, sino que fue un sufrimiento hasta la muerte. Fíjense el versículo 7. Dice, como cordero llevado al matadero. En el 8 dice que fue quitado, y usa esta palabra para hablar que murió, que fue quitado de este mundo, de la tierra. Él dice que fue cortado de la tierra de los vivientes. Y si leemos el 52:14, que está al comienzo, yo les dije que les iba a hacer saltar por el pasaje, pero el 52:14 dice algo que es asombroso, la exactitud con la que Isaías está profetizando la vida y la muerte de Jesús, porque nos dice que Él fue desfigurado. Y estas palabras inspiradas de Isaías nos están anticipando con mucha exactitud el sufrimiento de Jesús en su muerte, que fue como cordero al matadero, que fue en silencio a la muerte, que por parte de los judíos le vendaron los ojos, se burlaron de él, lo abofetearon, lo escupieron, le dieron golpes de puño, que después fue con los romanos y lo azotaron, lo volvieron a abofetear, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, una túnica, lo escupieron nuevamente, le dieron golpes de caña en su cabeza, lo obligaron a cargar la cruz y llegó a sufrir la muerte más humillante que había en esa época, que era ser colgado como un malhechor, como objeto de burla en una cruz. Yo no soy médico y creo que todos hemos escuchado alguna vez de lo que significaba morir crucificado, de cómo las heridas y la posición hacían que las personas que eran crucificadas no pudieran sostenerse por el dolor que implicaba mantenerse erguido para no morir asfixiado, y cómo muchos morían asfixiados. Fue un sufrimiento tremendo. Este es nuestro siervo sufriente. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero que sepamos que todo lo que acabamos de ver no se compara con el sufrimiento más grande que tuvo que padecer Jesús, y que lo vamos a ver ahora en breve. Pero esta es nuestra primera característica, el siervo sufriente. Segunda pregunta. Piensen que estamos leyendo esto por primera vez. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este siervo para sufrir de esa manera? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Hizo algo que le haga merecer ese sufrimiento? Bueno, la respuesta es no. Versículo 9. No había hecho violencia. Jesús no hizo nada con sus hechos que le hicieran merecer ese sufrimiento. No hubo engaño en su boca. Jesús no dijo nunca nada que fuera malo, que lo hiciera merecer ese sufrimiento. Y el versículo 11, para no dejar lugar a la duda, lo llama el justo. El justo. Jesús fue recto en todo lo que hizo. Jesús, en 2 ocasiones, el Señor dio un testimonio público acerca de Jesús y dijo que era su Hijo amado, en el cual Él tenía complacencia, en su bautismo y en la transfiguración. Nunca hubo una afirmación así sobre nadie más a lo largo de las Escrituras. Solo el Hijo de Dios puede recibir ese título, aquel en quien Dios, al verlo, se complace. No tenemos ningún relato ni ninguna prueba de que Jesús haya pecado. Incluso en el resto del Nuevo Testamento se afirma lo contrario, que Él nunca pecó. Y lo loco es que incluso las personas a lo largo de su ministerio lo reconocieron.
En el concilio de Jerusalén que hablamos hace un rato, donde tanto daño le hicieron a Jesús, tuvieron que buscar testigos falsos, porque nadie hallaba algo malo en él. Pilato tuvo que decir en varias ocasiones, yo no encuentro nada malo en este hombre. Uno de los ladrones, cuando él ya estaba clavado en la cruz, le dijo al otro, ¿no ves que nosotros actuamos mal, pero que él no hizo nada malo? Incluso un oficial romano, viendo desde abajo la crucifixión, exclamó, en verdad este es Hijo de Dios. Jesús es el siervo inocente. Jesús es el siervo inocente. Sin embargo, el pasaje de Isaías nos dice que la gente a su alrededor no lo vio de esa manera. Fíjense la segunda parte del 53:4. Dice, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. El pueblo pensaba, Dios lo está castigando, por algo Él está sufriendo de esta manera. Algo habrá hecho, serían las palabras de un judío al ver a Jesús recibiendo semejante sufrimiento. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué hace Dios por este siervo que sufre y que es inocente? Porque si este siervo está sufriendo de esta manera y no hizo nada para sufrir de esta manera, se supone que si Dios es justo, tiene que hacer algo para defender su causa. Pero fíjense el versículo 10, 53:10. ¿Salió Dios a proteger a su siervo? ¿Lo defendió? No. Dice el 53:10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Quiso el Señor quebrantarlo. Este siervo, esta tercera característica, es que fue entregado por Dios. Fue entregado. No hubo ninguna maldad en él que lo llevara a morir. Fue Dios el que lo llevó a la muerte. Es increíble. Pedro, en su primer sermón después de Pentecostés, dijo, hablando de Jesús, en Hechos 2:23, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pedro, hablándole a los judíos, le dicen dos verdades que no entendemos de qué manera se conectan, pero ustedes lo mataron, son culpables de su muerte, pero él fue entregado por un plan de Dios, un plan predeterminado, un previo conocimiento. Dios entregó a Jesús a la muerte. Pedro en su carta también, en el capítulo 1, dice que Jesús, como el Cordero, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de crear el mundo, este Cordero ya había sido entregado para morir. Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo por el plan premeditado de Dios para ser crucificado. Y esto nos lleva a una cuarta pregunta. ¿Van siguiendo el hilo? ¿Por qué? ¿Dios es injusto? Si hay una persona que está sufriendo, pero que es inocente, y nos encontramos con que Dios está entregando a esta persona el sufrimiento, ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Es injusto Dios? La respuesta es no, como me imagino que se esperaban. Y la segunda pregunta es, entonces, ¿cómo esto es compatible con la justicia de Dios? ¿Es compatible que Dios esté entregando a su Hijo inocente con el atributo de que Dios es realmente justo? Sí lo es. Y la respuesta nos la da Isaías. Y es acá donde entramos en lo que en este quiasmo es la parte central. Pero fíjense que Isaías nos dice, en el 53:6, en la segunda parte, el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Quienes hacen esta confesión que en una interpretación más cercana al contexto, es un judío que está viendo cómo su pueblo crucificó a Jesús y está diciendo,
nuestros pecados cayeron sobre Él, pero que cualquier persona puede hacer propia, está confesando esto. Ese siervo era inocente, yo era culpable. Fíjense cómo este siervo está recibiendo un castigo por algo que le pertenece a otra persona. Dice el versículo 4, llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, herido por nuestras transgresiones, el 5, molido por nuestras iniquidades, nuestro. Alguien está diciendo, no son los de Él, son los míos, son nuestros, es nuestro lo que está cayendo sobre Él. El 5, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Por sus heridas fuimos sanados. El 10, se entregó como ofrenda de expiación, es decir, está ocupando el lugar de alguien más. El 11, cargará las iniquidades de ellos. El 12, llevó el pecado de muchos. Y el 12 también nos dice que intercedió por los transgresores. Este cordero no murió por su culpa, murió por la nuestra. Murió en nuestro lugar. Esto es increíble. Este es nuestro siervo, que es sustituto. Yo le puse como palabra reemplazo para que encaje con el acróstico, pero lo más cercano a nosotros es hablar de que este siervo es nuestro sustituto. El sacrificio de Jesús, como le llaman algunos teólogos, es un sacrificio vicario. Vicario significa que sustituye a alguien, que está ocupando un lugar que no le corresponde a él en primera instancia, que está ocupando el lugar de alguien más. Piensen en cómo los judíos, que entendían muy bien el sistema de sacrificio, entendían lo que se estaba hablando acá. Ellos año tras año ofrecían sacrificio por expiación de sus culpas, pero acá en Cristo tenemos el sacrificio final, el sacrificio perfecto. ¿Con qué cargó Jesús? Cargó con el pecado. Se habló de transgresiones, de iniquidades, de expiación y además con las consecuencias del pecado. Fíjense que hablamos de dolores, de enfermedades, todas cosas que existen en este mundo porque entraron por culpa del pecado, pero que sabemos que gracias a que Jesús las cargó, un día no van a estar más. El Señor va a derrotar por fin al pecado, a la muerte, a toda enfermedad, a todo dolor, y eso no va a existir más porque Él lo cargó en la cruz. Y Jesús recibe el castigo. ¿Se acuerdan que al comienzo hablamos de que este siervo era un siervo sufriente? Bueno, nada de lo que hablamos, ni su humillación durante su vida, ni el menosprecio de los que le rodearon, ni de los más cercanos, ni el abandono que sufrió, ni siquiera la muerte provocada en su cuerpo por los clavos que le atravesaron, nada de todo ese sufrimiento que fue realmente enorme, se compara con lo que realmente sufrió Jesús. Jesús en la cruz fue separado de Dios para que su pueblo pueda volver a reconciliarse con Dios. Él fue separado del Padre, Él que tenía una relación perfecta por su condición de hijo perfecto, tuvo que ser separado de una manera que no podemos explicar. Por primera vez en la historia, Dios Hijo y Dios Padre dejaron de tener una relación perfecta. Fue la primera vez que Jesús se refirió a Dios y no le dijo Padre, sino que le dijo, citando un salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba en esa cruz siendo abandonado por su Padre. ¿Por qué? Porque dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En ese momento en la cruz, estaba cargando con el pecado de todo su pueblo, sufriendo el castigo, bebiendo hasta la última gota de la ira de Dios que merecía el pecado de todos nosotros. Y ahí se cumplió lo que dijo Juan el Bautista cuando lo vio por primera vez, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera, este siervo, en reemplazo de su pueblo, recibe el castigo que ellos merecían. Un dolor, un sufrimiento que nosotros no podemos explicar, que es más grande que cualquier sufrimiento físico. Yo sé que tal vez no les estoy diciendo algo nuevo, ni que no hayan escuchado, pero el pueblo de Dios siempre fue llamado a recordar. Y no podemos hablar de estas cosas y que no tengan peso en nuestro corazón, por más de que las hayamos escuchado muchas veces.
Vamos a hacerle una pregunta más al texto, y es la siguiente. ¿Fue obligado entonces el siervo a semejante muerte? Sabemos que es sufriente, que no sufrió por nada que haya hecho porque es inocente, que Dios no lo defendió sino que lo entregó, es un siervo entregado, y sabemos que fue entregado en reemplazo, en sustitución de los verdaderos culpables, que somos nosotros. La pregunta es, ¿Jesús fue obligado por Dios a ocupar ese lugar? La respuesta es no. Él es un siervo voluntario. Fíjense el versículo 10. El versículo de 10 es muy particular, 53:10, porque dice que quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, pero ¿qué nos dice después? O sea, nos está diciendo que Dios lo entrega, pero la segunda parte que nos dice, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días. Él se está entregando. Además de que es entregado por Dios, Él se está entregando voluntariamente. En el versículo 12 dice que Él mismo derramó su alma. Él derramó su alma. En el 7 nos dice que fue como un cordero que no abrió su boca. Fue sin oponerse en ningún momento al plan que tenía por delante de ocupar el lugar de los pecadores en la cruz. Este sacrificio fue voluntario. Dios el Padre, Dios el Hijo, nunca estuvieron en desacuerdo respecto a este plan. Fue un plan determinado de antes de la fundación del mundo. En ese eterno consejo de Dios, la Trinidad siempre estuvo de acuerdo que esto iba a ser de esta manera. Y todos quisieron esto para Jesús. Jesús lo dijo en estas palabras en Juan 10, 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús fue voluntariamente a la cruz. A veces, erróneamente, podemos tener la idea de que Dios Padre está ocupando el papel del malo, mientras Jesús está ocupando el papel del bueno en nuestra defensa, como si Dios estuviera determinado a causarnos la muerte y el castigo eterno que merecíamos hasta que Jesús se puso y dijo, no, castígame a mí. Y en realidad no hay tal cosa, hay un plan predeterminado, que es muy diferente. Tanto Dios el Padre como Cristo, como el Espíritu Santo también, quisieron que Jesús llevara a cabo esta salvación. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Lo que motivó a Dios a entregarlo a Jesús por nosotros fue su amor. Pero también tenemos pasajes como Efesios 5 que nos dicen que Cristo mismo lo hizo por amor. Fíjense, Efesios, lo leo rápido, Efesios 5, 1 y 2 nos dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. La salvación no fue una reacción de Dios luego de ver cómo el hombre había desobedecido y le había dado la espalda. Siempre estuvo motivada desde el amor de Dios. Esto es muy loco. ¿Sabías que si estás en Cristo no podés hacer nada para que Dios te ame desde antes de la fundación del mundo? Cuando naciste ya era tarde. Ya era tarde. Dios desde antes de la fundación del mundo ya te amaba en Cristo y estaba dispuesto a dar su Hijo en sacrificio. Jesús mismo, desde antes de la fundación del mundo, estaba preparado para morir por vos, por amor. Estos dos pasajes nos dicen que lo que motivó a Dios es su amor. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, a veces dudaba del amor de Dios y alguien me decía, pero recordá lo que hizo Jesús. Y yo miraba a Jesús muriendo en la cruz y decía, encima tuvo que morir por mí, menos me debe amar. Si culpa mía estuvo clavado en esa cruz. ¿Cuánto me hubiese gustado que alguien me hablara con profundidad de estas verdades? El Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo y preparó ese sacrificio para nuestra salvación.
no podés hacer nada para que Dios te ame menos. Y esto nos lleva a nuestra última pregunta. ¿Cuál es el resultado de semejante sufrimiento? ¿Cuál es el resultado del sufrimiento de este siervo inocente, entregado en reemplazo nuestro y por voluntad propia? Lo primero que vemos en el texto es la salvación. Fíjense, el versículo 10 dice: en la segunda parte, que él verá su descendencia. ¿Qué son estos descendientes del siervo? Son las personas que iban a ser salvadas por su sacrificio. Es el fruto de su sacrificio, aquellos que viven gracias a su sufrimiento, a su muerte. El versículo siguiente nos dice: debido a la angustia de su alma, ¿qué pasa? Él lo verá y quedará satisfecho. Si estás en Cristo, si sos parte de su pueblo salvado, sos el fruto del sacrificio de Jesús. Tu vida, vos que estás sentado hoy acá, si sos cristiano, es el fruto del sufrimiento del Hijo de Dios. Y cuando Él te ve como fruto de su sacrificio, Él está satisfecho, porque sos el resultado de la obra más grande que alguien pudo hacer en algún momento de la historia: salvar pecadores, reconciliar rebeldes con Dios, adoptar personas a la familia de Dios por gracia. Fíjense el versículo, ese mismo versículo, el 11, dice que mi siervo, ¿qué? Justificará a muchos. Al haber recibido el castigo de los culpables, siendo inocente, Jesús nos da su justicia y Dios nos ve a través de Cristo. Ahora, ¿quiénes son esos muchos a los cuales el siervo va a justificar? Bueno, por el resto de la Escritura sabemos que son aquellos que se arrepienten y creen en su sacrificio. La salvación es por gracia y es a través de la fe en lo que estamos leyendo. Dios declara justos a todos aquellos culpables que creen en el siervo inocente que ocupó su lugar en la cruz. Y además de ocupar su lugar, cierra el último versículo, el 53:12, nos dice en el último renglón que Él está intercediendo. Él intercedió por los transgresores. Él intercede por nosotros, por todos los que pusimos nuestra fe en Él. Pero no solamente hay salvación como resultado de este sacrificio. Este pasaje está de una manera muy especial profetizando la resurrección de Jesús, su ascensión y su gobierno. Fíjense que el 10, perdón por pasearlos tanto por la Biblia, por el capítulo, pero el 10 nos dice que Él prolongará sus días. ¿Cómo puede ser que Él iba a prolongar sus días si acabamos de ver que iba a ir como un cordero al matadero? Esto no tiene otra explicación sino por el hecho de que este cordero que fue al matadero resucitó y prolongó sus días. Esto es la resurrección. Feliz domingo de resurrección. Dice el 52 en el versículo 13 y después en el 53:10 que prosperará la voluntad de Dios en su mano. Esto tiene que ver con su gobierno. Todo lo que este siervo iba a querer hacer iba a prosperar porque él iba a estar gobernando. En el 12 dice que Dios le da parte con los grandes, con los fuertes. Este Jesús que trajo salvación, resucitó y está gobernando, está en victoria. Semana Santa a veces nos hace fijar mucho en el padecimiento de Jesús y está bien, pero nosotros celebramos que la cruz está vacía, que la tumba también está vacía, pero que ese trono está ocupado para siempre porque Jesús ascendió. Hablamos muy poco de la ascensión de Jesús. Hablamos de su resurrección, pero Él ascendió. Como decía Juanca al dirigir la alabanza, Dios 100% hombre, Jesús 100% Dios, 100% hombre, hoy está sentado a la diestra de Dios, gobernando. Y a causa de todo esto, este siervo será exaltado. Y yo le puse ovacionado,
porque tenía que encontrar una palabra que empiece con O. Pero fíjense cómo este siervo se lleva toda la ovación, se lleva toda la exaltación. Dice el 52:13, oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Fíjense en el 52, el 15, ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán y lo que no habían oído entenderán. Quien realmente entiende este sacrificio, cuando lo ve, queda asombrado y levanta una exaltación, enaltece a este siervo que sufrió. Le da esa ovación, esa exaltación, esa adoración que merece. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué le está sucediendo en el pasaje? El siervo sufre. ¿Qué hizo para sufrir así? Absolutamente nada, es inocente. ¿Y qué hace Dios por este siervo inocente? ¿Lo salva? No, lo entrega. Es entregado. ¿Por qué? ¿Dios es injusto? No, no es injusto. Él está sufriendo en lugar del culpable, en reemplazo. Entonces, ¿fue obligado Jesús a hacer esto? No, él fue voluntariamente. Este siervo es voluntario. ¿Y cuál es el resultado de este sufrimiento? Salvación y exaltación. Es un siervo ovacionado. Si queremos responder a la pregunta de qué pasó en la cruz, esto es lo que pasó en la cruz. La cruz no es una metáfora, no es un simbolismo de que hay que renacer, no es solamente un ejemplo y que yo puedo mirar a Jesús y decir, wow, mira, Jesús amó tanto que incluso fue hasta la muerte. Ni siquiera es un ejemplo simplemente de obediencia, aunque lo es. En la cruz, Cristo fue entregado en nuestro lugar para salvarnos. Eso es lo que realmente pasó en la cruz. Y quiero cerrar con 3 aplicaciones de este pasaje para nuestra vida. Primera aplicación, tenés que creer esto para salvación. Yo no sé si ya lo escuchaste muchas veces, si es la primera vez que lo escuchás, pero creer en este mensaje te salva. Si vos creés y ponés tu fe en este siervo que murió en tu lugar y si vos te arrepentís de tus pecados, Dios te promete y te asegura salvación eterna. Pero lo contrario, la vereda del frente también es real. Si vos rechazás este mensaje, no hay otra manera de ser salvo. Fíjense, hay una pregunta con la que comienza el capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Un judío, predicando a Jesús, tenía que decir esto. ¿Acaso hay alguien que pueda creer en lo que estamos diciendo? Es una locura. Estamos diciendo que Dios salva a la nación a través del sufrimiento de un inocente, de su propio hijo. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y saben cuál es la única respuesta correcta que nos puede llevar a esa salvación? La tenemos en el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Hay 2 ovejas en este pasaje, no sé si lo notaron. La primera somos nosotros nos descarriamos como ovejas. La segunda oveja fue Cristo, que fue como oveja al matadero. Entonces, la manera en que nosotros podemos llegar a la salvación es haciendo esta confesión como nuestra. No te salva saber lo que acabamos de hablar o lo que acabamos de leer. No te salva saberlo. De hecho, con que me hayas prestado un poquito de atención, seguramente entendiste el mensaje, pero eso no te asegura la salvación. Te asegura la salvación hacer propio a esta oración. Ese siervo sufrió por mí, por mi culpa, por mi pecado. Fue mi pecado el que cayó sobre él. No fue nadie más, fue el mío. Eso es lo que realmente puede darte la salvación. Entonces, aplicación número 1, necesitas creer esto para salvación. 2 aplicaciones más. Acompáñenme, y es el último pasaje que vamos a leer, 1 de Pedro 2, del 21 al 25. Primera de Pedro 2, del 21 al 25. Y vamos a ver si les suena lo que Pedro va a decir. Primera de Pedro 2, del 21 al 25. Dice,
Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándole ejemplo para que sigan sus pasos. Fíjense las palabras que usa ahora. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. ¿Les suena? ¿Cuántas citas a Isaías? No cometió pecado, no hubo engaño en su boca. Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Por sus heridas fuimos sanados. Andábamos descarriados como ovejas. Fíjense, Pedro está haciendo propia esa oración. Andábamos descarriados. Dice, ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Las otras dos aplicaciones que se desprenden de este pasaje, hay un millón de aplicaciones que se desprenden de este pasaje, pero que quiero remarcar son, no solamente tenés que creer esto para la salvación, sino que lo tenés que creer para crecer en santidad. Fíjense que es la razón que Pedro le está dando a sus lectores para que vivan una vida de santidad. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Para qué? El 24. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Pedro está diciendo, si entendés Isaías 53, tenés razones suficientes para crecer en santidad. Si estás buscando razones que te motiven en tu semana para ser cada día más santo delante de Dios, tenés que recordar esto todos los días. Porque es la razón para que vos puedas morir al pecado. Aquello que crucificó a ese siervo, que le hizo sufrir, que le hizo ser separado de Dios, fue tu salvación. Y eso te tiene que llevar a una vida de justicia. Y la tercera aplicación está en el versículo 21 de lo que acabamos de leer. Este pasaje también te da motivos para seguir los pasos de Cristo, aún cuando eso implica sufrir. Seguir al siervo sufriente en la vida cristiana significa que si Él sufrió, nosotros también vamos a sufrir, porque no somos más que nuestro Maestro. Y el 21 dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Pueden leer toda la carta de 1 de Pedro, pueden buscar las prédicas de cuando estudiamos expositivamente 1 de Pedro allá en el 2020 y van a encontrar cuántas razones tenemos para sufrir por Cristo. Y si realmente te cuesta aceptar el sufrimiento por causa de seguir a este Jesús, entender lo que pasó en la cruz, no solamente te salva, no solamente te da motivos para obedecer, para crecer en santidad, te da motivos para que puedas aguantar el sufrimiento. Entendiendo que este Jesús ha sido exaltado y que estamos esperando su regreso. El día en que Él ponga a todos sus enemigos bajo sus pies y todos los motivos por los cuales podríamos sufrir por su causa van a desaparecer por completo. Pero no te olvides que si no haces propia esta oración, si no haces propio esta confesión de arrepentimiento, no va a haber salvación. Vayamos a este Cordero en arrepentimiento y aceptemos, recibamos con arrepentimiento y fe este mensaje. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Que podamos decir, nosotros sí lo creemos y que en esta Pascua, en este domingo de resurrección, podamos recordar una vez más el sacrificio. ¿Oramos? Señor, te agradecemos por semejante sacrificio salvador. Gracias por ese Jesús inocente que no entendemos por qué, no entendemos por qué nuestro favor, pero lo creemos. Él ocupó nuestro lugar, Él recibió ese castigo. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados. Gracias porque Él murió por nuestros pecados pasados, los presentes y también por aquellos pecados que todavía no cometimos. Su sacrificio es suficiente. Consumado fue en esa cruz. No hay
nada más que agregar a esta obra de salvación. Es suficiente lo que Cristo hizo. En eso creemos, Señor. Gracias. Que esto nos motive a vivir una vida de obediencia, que esto nos motive a crecer en santidad. Qué grande salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de ese Jesús oramos. Amén.